Para viajar solo hace falta un libro. Bienvenido, bienvenida. Vamos a empezar una lectura colectiva. Tú ya sabes lo que es una lectura colectiva, que es lo que hacemos siempre en la escuela. Pero ahora lo vamos a hacer un poco diferente. Ahora vamos a ver una serie de videos en los que vamos a compartir una lectura común. Y en esta semana le toca el turno a un autor que seguramente tú ya conoces. Se llama Michael Ende. Michael Ende es el autor de La historia interminable. Tal vez has visto la película. Si no la has visto, te la recomiendo. Es muy buena. Pero también es el autor de uno de mis libros favoritos. Se llama Momo. Si no lo has leído, tienes que leerlo. Pero Momo no es el libro que vamos a leer juntos. El libro que vamos a leer juntos se llama Jim Botón y el maquinista. Y a partir del día de hoy, te invito a que pongas estos videos y sigas la lectura con nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, tú vas a tener esta lectura, así que si tú quieres avanzar y estás muy ansioso o muy ansiosa por saber lo que va a pasar, puedes seguir leyendo. Pero también puedes escuchar los videos. Tú decides. Puedes leer, puedes ver los videos, hacer las dos cosas. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar la historia de Jim Botón y Lucas, el maquinista. Por cierto, hoy te platico, no estoy leyendo de un libro de papel, estoy leyendo en mi tablet. Puedes tener un montón de opciones para leer, además de los libros. Yo ya te enseñé el libro de Momo, pero bueno, ahora yo estoy leyendo la versión electrónica, que es la que vas a tener tú, y por eso estoy utilizando mi tablet. Puedes usar un teléfono, puedes usar una Kindle, puedes usar tu laptop. Hay muchas opciones. El chiste es que no dejes de leer y divertirte, porque vamos a viajar. Bueno, ahora sí, empezamos. Jim Botón y Lucas el maquinista, de Michael Ende. En el que empieza la historia. El país en que vivía Lucas el maquinista del tren se llamaba Lumberland y era muy pequeño. Era extraordinariamente pequeño en comparación con otros países como por ejemplo Alemania, España o China. Era más o menos el doble de grande que nuestra vivienda y estaba ocupado en su mayor parte por una montaña con dos picos, uno alto y el otro algo más bajo. En la montaña había varios caminos con pequeños puentes y cruces y además un tendido de tren con muchas curvas. El tren pasaba por 5 túneles que atravesaban la montaña con sus dos picos. Naturalmente, en Lumberland también había casas. Una era corriente y la otra tenía una tienda. Hay que añadir una pequeña estación situada al pie de la montaña donde vivía Lucas, el maquinista. En lo alto de la montaña, entre los dos picos, se levantaba un castillo. Como puede verse, el país estaba bastante lleno para ser tan pequeño. No cabían muchas cosas en él. Quizás sea importante saber que había que ir con cuidado y no pisar los límites para no mojarse los pies, porque el país era una isla. Esta isla estaba en el centro del inmenso océano sin fin, y las olas grandes y pequeñas llegaban día y noche a sus orillas. A veces el mar estaba tranquilo y por la noche la luna y durante el día el sol se reflejaban en él. Esto resultaba muy hermoso y entonces Lucas el maquinista se sentaba en la orilla y se sentía feliz. Nadie sabía por qué la isla se llamaba Lumberland y no de cualquier otra manera, pero esto seguramente se descubrirá algún día. Allí vivía Lucas el maquinista con su locomotora. La locomotora se llamaba Emma y era una locomotora tender muy buena, aunque quizá algo pasada de moda, pero sobre todo era muy gorda. Alguien se podría preguntar,
¿Para qué se necesita una locomotora en un país tan pequeño? Pues porque un maquinista necesita tener una locomotora. Si no la tuviese, ¿qué conduciría? ¿Una bicicleta quizá? Entonces sería un conductor de bicicletas. Y un maquinista, como es debido, quiere conducir locomotoras y nada más. Por otra parte, en Lumberland no había ninguna bicicleta. Lucas el maquinista era un hombre pequeño, algo rechoncho, que no se preocupaba lo más mínimo por saber si alguien consideraba necesaria una locomotora o no. Llevaba gorra de visera y traje de trabajo. Sus ojos eran azules como el cielo de Lumberland cuando hacía buen tiempo. Pero su cara y sus manos estaban completamente negras por el aceite y la carbonilla. Y aunque se lavaba cada día con cierto jabón especial para maquinistas, el tizne no desaparecía. Había penetrado tan profundamente en la piel que debido a su trabajo, Lucas se ponía negro cada día, desde hacía muchos años. Cuando se reía, y esto lo hacía muy a menudo, se le veían brillar en la boca hermosos dientes blancos, con los que era capaz de partir nueces. Llevaba además en la oreja izquierda un aro de oro y fumaba una pipa muy grande. Aunque Lucas no era corpulento, tenía una sorprendente fuerza física. Por ejemplo, podía, si quería, hacer un nudo con una barra de hierro, pero nadie sabía exactamente lo fuerte que era porque amaba la tranquilidad y la paz y nunca había tenido que demostrar su fuerza. Además, escupiendo, era un artista. Daba también en el blanco que podía apagar una cerilla encendida a una distancia de 3,5 metros. ¿Te imaginas? Pero esto no era todo. Podía hacer algo más. Y no existía nadie en el mundo que le pudiera igualar. Era capaz de escupir en looping. Muchas veces al día iba Lucas por la serpenteante vía atravesando los 5 túneles de un extremo a otro de la isla y viceversa sin que nada le sucediera. Emma resoplaba y silbaba por diversión. En ocasiones, Lucas silbaba también una cancioncilla y luego lo hacían a 2 voces, cosa que resultaba muy alegre para todos en los túneles porque allí resonaba. Además de Lucas y de Emma, había en Lumberland un par de personas más. Estaba, por ejemplo, el rey que reinaba el país y que vivía en el castillo entre los 2 picos. Se llamaba Alfonso XII menos cuarto, porque había nacido a las 12 menos cuarto. Era un gobernante bastante bueno, y nadie podía decir nada malo porque realmente de él no se podía decir absolutamente nada. Estaba casi siempre en su castillo sentado, con la corona en la cabeza, con una bata de terciopelo rojo y con zapatillas de cuadros escoceses en los pies, hablando por teléfono. Para esto disponía de un gran teléfono de oro. El rey Alfonso XII menos cuarto tenía 2 súbditos. Si se exceptúa a Lucas, que en realidad no es un súbdito, sino un maquinista. Uno de ellos era un hombre llamado Señor Manga. Sí, Señor Manga. El Señor Manga siempre estaba paseando con un sombrero de hongo en la cabeza. ¿Los conoces? Y un paraguas cerrado debajo del brazo. Vivía en una casa corriente y no tenía ocupación fija. Paseaba y nada más. Era el súbdito más importante y le gobernaban. A veces, cuando llovía, abría el paraguas. Acerca del señor Manga, pues no hay nada más que contar. El otro súbdito era una mujer, precisamente una mujer muy simpática. Era grande y gorda, aunque no tan gorda como Emma la locomotora. Tenía las mejillas rojas como una manzana y se llamaba señora ¿qué? Con 2 Es. ¿Sí? La señora ¿qué? Probablemente uno de sus antepasados había sido algo sordo y la gente empezó a llamarle sencillamente así, con la palabra que decía siempre cuando no oía algo. Y así se le había quedado. La señora ¿qué?
vivía en la casa de la tienda, donde se podía comprar todo lo necesario. Chicles, periódicos, cordones para los zapatos, leche, plantillas, espinacas, mantequilla, sierras, azúcar, sal, pilas para linternas, sacapuntas, portamonedas, perlas, recuerdos de viaje, pegamento, en fin, todo. Los recuerdos de viaje no se vendían casi nunca porque a Lumberland nunca llegaban viajeros. Solo el señor Manga compraba a veces alguno. Por gusto y no porque en realidad lo necesitara. Por otra parte, le gustaba charlar un rato con la señora que... y para no olvidarlo, al rey solo se le podía ver en los días de fiesta, porque la mayor parte del tiempo estaba ocupado reinando. Pero en los días de fiesta, a las 12 menos cuarto en punto, se asomaba a la ventana, saludaba amistosamente con la mano, y entonces sus súbditos gritaban jubilosos y lanzaban sus sombreros al aire, y Lucas dejaba que Emma silbara alegremente. Luego les daban mantecados a todos en ciertas fiestas importantes. Y, si era un día muy especial, también un helado de fresa. El helado se lo encargaba el rey a la señora que era una verdadera maestra en la elaboración de helados. En Lumberland la vida era tranquila, hasta que un día... Sí, y con esto empieza nuestra historia.